Éxodo 39. Hicieron para el servicio del santuario vestiduras litúrgicas de jacinto, púrpura escarlata y carmesí. Hicieron también las vestiduras sagradas de Aarón, como Yahvé había mandado a Moisés. Hízose pues el éfod de oro, de jacinto, púrpura escarlata, carmesí y lino torsal. Fabricaron láminas delgadas de oro y las cortaron en hilos para entretejerlos con jacinto, púrpura escarlata y carmesí, y con el lino fino, obra de recamador. Le pusieron hombreras que se juntaban y se unían en sus dos extremos. La faja del cinturón que pasaba sobre él y que servía para ceñir el éfod formaba con él una sola pieza y era de la misma labor: oro, jacinto, púrpura escarlata, carmesí y lino fino torsal, como Yahvé lo había mandado a Moisés. Labraban igualmente las piedras de ónice engastadas en oro y grabadas como se graban los sellos, 12 conforme a los nombres de los hijos de Israel, y colocáronlas sobre las sombreras del éfod, como piedras de recuerdo de los hijos de Israel, según Yahvé había ordenado a Moisés. Hizo también el pectoral, obra primorosa, al estilo de la obra del éfod, de oro, jacinto, púrpura escarlata, carmesí y lino fino torsal. El pectoral era cuadrado y doble, tenía 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho y era doble. Lo guarnecieron de 4 filas de piedras. En la primera fila había un sardio, un topacio y una esmeralda. En la segunda fila, un rubí, un zafiro y un diamante. En la tercera fila, un jacinto, un ágata y una amatista. Y en la cuarta, un crisólito, un ónice y un jaspe. Cada una de ellas tenía su engaste y estaba engarzada y guarnecida de oro. Las piedras eran 12, correspondientes a los nombres de los hijos de Israel, según sus nombres propios, grabados como se graban los sellos, cada una con su nombre, conforme a las 12 tribus. Fijaron sobre el pectoral cadenillas de oro puro, trenzadas a manera de cordones, e hicieron 2 engastes de oro y 2 anillos de oro, y pusieron los 2 anillos a los 2 extremos superiores del pectoral. Pasaron después las 2 cadenillas de oro por los 2 anillos a los extremos del pectoral, y los otros 2 extremos de las 2 cadenillas los ataron a los 2 engastes que colocaron en la parte delantera de las sombreras del éfod. Hicieron otros 2 anillos de oro y los pusieron en los 2 extremos inferiores del pectoral, en el borde interior vuelto hacia el éfod. E hicieron 2 anillos de oro que fijaron a las 2 sombreras del éfod, por debajo, y en su parte delantera, cerca de su juntura, por encima de la cinta del éfod. Y por medio de sus anillos ataron el pectoral a los anillos del éfod, con un cordón de jacinto, para que quedase fijo sobre la cinta del éfod, y no se desprendiese el pectoral del éfod, como Yahvé había mandado a Moisés. Hizo también la sobretúnica del éfod, obra de tejedor, todo de jacinto. Había una abertura en medio de la sobretúnica, semejante al cuello de una cota, con una orla alrededor de la abertura para que no se rompiese. En el borde inferior de la sobretúnica aplicaron granadas de jacinto, púrpura escarlata, carmesí y lino fino torsal. Hicieron además campanillas de oro puro, colocándolas entre las granadas en el borde inferior de la sobretúnica, en medio de las granadas, todo alrededor suyo. Una campanilla y una granada alternaba con otra campanilla y otra granada en el borde inferior de la sobretúnica, todo en derredor. Así se usaba para el ministerio, como Yahvé ordenara a Moisés. Hicieron también las túnicas de lino fino, obra de tejedor, para Aarón y sus hijos, y la mitra de lino fino, las cintas de los turbantes de lino fino, y también los calzoncillos de lino fino torcido, lo mismo que el cinturón de lino fino torcido, de jacinto, púrpura escarlata y carmesí, obra de recamador, como Yahvé había ordenado a Moisés. E hicieron de oro puro la lámina, la diadema sagrada, en la cual grabaron como se graban los sellos,
Santidad a Yahvé. Y fijaron en ella una cinta de jacinto para ponerla sobre la mitra, por la parte de arriba, como Yahvé había mandado a Moisés. Así fue acabada toda la obra de la morada y del tabernáculo de la reunión, y los hijos de Israel hicieron todo conforme a lo que había mandado Yahvé a Moisés. Así lo hicieron. Luego presentaron a Moisés la morada, el tabernáculo y todos sus utensilios, sus ganchos, sus tablones, sus travesaños, sus columnas y sus basas, la cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, la cubierta de pieles de tejón y la cortina del velo, el arca del testimonio con sus varas y el propiciatorio, la mesa con todos sus utensilios y el pan de la proposición, el candelabro de oro puro con sus lámparas, las lámparas que habían de colocarse en él, todos sus utensilios y el aceite del alumbrado, el altar de oro, el óleo de la unción, el incienso aromático y la cortina para la entrada del tabernáculo, el altar de bronce con su rejilla de bronce, sus varas y todos sus utensilios, la pila con su base, las cortinas del atrio, sus columnas con sus basas, la cortina para la entrada del atrio, sus cuerdas, sus estacas y todos los utensilios del servicio de la morada para el tabernáculo de la reunión, las vestiduras litúrgicas para el servicio en el santuario, los ornamentos sagrados para el sacerdote Aarón y las vestiduras de sus hijos para ejercer el sacerdocio. Conforme a cuanto Yahvé había ordenado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Moisés vio toda la obra y reconoció que la habían llevado a cabo. Tal como había mandado Moisés, así la habían hecho. Y Moisés los bendijo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Comentario. Con este capítulo se concluye la narración de todo lo que los artistas construyeron para el santuario. Para nosotros, gente moderna de Occidente, nos suena repetitivo, porque de hecho esta misma descripción la encontramos en el capítulo 28. Aunque aquí hay alguna variante, por ejemplo en el pectoral no se alude al Urim y al Tumim, aunque en el Pentateuco samaritano sí es mencionado. Pero en fin, a nosotros nos parece una repetición innecesaria, pero no para el pueblo hebreo, porque ellos querían mostrar que realmente hicieron lo que Dios había mandado, que aunque parecía algo difícil e incluso a los exégetas modernos les parece un invento a muchos, una exageración lo que Dios ha pedido, y sin embargo la Biblia nos dice no. El pueblo dio lo mejor de sí, puso todo su esfuerzo y fueron fieles detalle por detalle a lo que Dios había mandado. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, la fidelidad aún en las pequeñas cosas. Por eso hermosamente se dice al final del capítulo que Moisés inspeccionó todo lo hecho y dio su aprobación. Hoy diríamos, los felicitó, pero la Biblia dice, los bendijo. En esto vemos cómo, dice Monseñor Straubinger, hemos caído en el laicismo, en el antropocentrismo, o sea, se separa a Dios de la realidad nuestra de cada día. Claro, Moisés los felicita, pero los felicita dándoles la bendición divina. Dice el Flos Sanctorum que el que atentamente considera los ornamentos del pontífice Aarón y de sus hijos, conforme se especifican en el capítulo 28 del Éxodo y obviamente en el 39, hallará que son un tipo y cifra donde están todas las criaturas. Como ya lo habíamos mencionado antes, todo el universo se encuentra significado en estos símbolos litúrgicos. Y esto en cuanto al sentido alegórico, dice el Flos Sanctorum, o sea, recuerden que además del sentido literal, hay otros 3 sentidos bíblicos que uno puede hallar en muchos pasajes bíblicos. Entonces, según el sentido alegórico, todas las criaturas se hallan en los ornamentos del pontífice Aarón y sus hijos. En cuanto al sentido tropológico, estos ornamentos son una imagen de todas las virtudes.
Y en cuanto al sentido anagógico, estos ornamentos figuran a Cristo. Por eso dice el padre Alfredo Sáenz en su libro El Santo Sacrificio de la Misa, que vamos a empezar a estudiar, a meditar a partir del próximo libro en el Levítico, dice él que si tanto se pedía para los ornamentos del Antiguo Testamento, con mayor razón es la voluntad del Señor que el sacerdote, representante de Cristo, se presente en el altar con un atuendo especial, ya que el Antiguo Testamento era solo una prefiguración del Nuevo. Y dice San Jerónimo: no debemos entrar en el Santo de los Santos ni celebrar los sacramentos del Señor con los vestidos que nos sirven para los demás usos de la vida. La religión divina tiene un traje para el ministerio y otro para el uso común, dice San Jerónimo. O sea, tiene que ser distinta la vestimenta que usamos en la vida diaria y la que usamos para presentarnos ante el Señor. Por eso los ornamentos sacerdotales tienen que ser previamente bendecidos, porque se los destina exclusivamente al uso sagrado. Por supuesto que en el tiempo de las persecuciones nunca se dudó en ofrecer el sacrificio con la vestimenta común. Pero normalmente los hombres, por nuestra condición de espíritus encarnados, necesitamos signos exteriores y sensibles que nos recuerden la grandeza invisible de los misterios. Por eso el Papa Juan Pablo II, en una carta que escribe a los sacerdotes el Jueves Santo de 1980, él denuncia una tendencia que había en la Iglesia entre los sacerdotes desacralizante, o sea, quitando lo sagrado, que se abre paso en nuestros días esta tendencia, dice él, intentando barrer con toda señal distintiva y todo signo de solemnidad. La Iglesia nunca aceptará algo semejante, sino que insiste siempre de nuevo en la necesidad de cubrir los misterios con cierta magnificencia. Y eso es también lo que dice Santo Tomás de Aquino, que estos ornamentos, claro, no hacen a la validez del sacramento. Se puede celebrar el Santo Sacramento sin los ornamentos, si no los hay. Pero, dice Santo Tomás, pertenecen a la solemnidad. O sea, tanto la majestad de Dios como la debilidad de nuestros sentidos exigen esta solemnidad, este esplendor en las celebraciones divinas. No estaría bien presentarse ante el Señor 3 veces santo con el traje cotidiano manchado con el polvo del camino. Entonces, por la misma majestad de Dios, tenemos que presentarnos con solemnidad. Y no solo por presentarnos ante Dios, sino porque también le hace bien a nuestros sentidos. Nuestros sentidos necesitan ver algo distinto que los eleve hacia lo sagrado. Los ornamentos, dice el padre Sáenz, despersonalizan al sacerdote en cierta manera, dándole un aspecto hierático, lo que contribuye a introducir al pueblo en otro mundo, el mundo de la fiesta y la contemplación, el mundo de la fe. O sea, ya no estoy frente al padre Leonardo, al padre fulano, mengano, sino que de algún modo esas características secundarias desaparecen a través de los ornamentos y el pueblo se eleva a través del sacerdote hacia otro mundo. Por eso la Iglesia trata de transfigurar, de espiritualizar las cosas materiales, para dirigir la inteligencia de los fieles hacia lo invisible, lo divino, lo eterno. Nosotros no vemos a Dios, pero usando bien todos los signos sensibles, la Iglesia se ayuda de eso para elevarnos hacia el misterio. Son 5 ornamentos los que usan los sacerdotes. Primero, el amito, aunque lamentablemente en muchos lugares ya se ha dejado de usar. El amito es un lienzo de hilo blanco, cuadrado, que cubre los hombros del sacerdote. La palabra amito viene de amicere, que significa cubrir, porque el sacerdote, antes de ponerse el amito sobre los hombros, lo retiene un momento sobre su cabeza. Inicialmente se lo consideraba el amito como un símbolo de la fe con la cual el sacerdote se cubre. Finalmente tomó un sentido marcial, o sea, simbolizando el casco de guerra, porque este simbolismo le enseña al sacerdote la idea de la misa como un acto de guerra. El sacerdote debe ir al altar para retomar el ataque contra Satanás,
que Cristo inició y se enfrenta contra el enemigo que sigue asediando a la iglesia, según aquello que dice San Pablo en Efesios 6:11 y 17. Revestíos con las armas de Dios y tomad el casco. Poneos el casco. Por eso hay una oración que el sacerdote puede rezar antes de ponerse el hábito que dice así: coloca, Señor, sobre mi cabeza el casco de salvación para que pueda vencer los ataques del demonio. Porque en verdad la misa es el mejor pisotón que se le da a la serpiente. Por eso el diablo busca de que no vayamos a misa. Segundo ornamento, el alba. El alba es una larga túnica que toma el nombre de su color, albus. Albus en latín significa blanco. Por eso el alba es blanca. La blancura indica la suma pureza que debe caracterizar a los que sirven al Cordero sin mancha, a Cristo. Así como también leemos en el Apocalipsis 3 que los santos en el cielo están vestidos con túnicas blancas. Algunos autores también ven en esta alba un recuerdo de la vestidura blanca con que Herodes vistió a Jesús burlándose durante la pasión. Por eso el sacerdote tiene que estar dispuesto a ser considerado como loco por el espíritu del mundo, con la locura de la cruz. Y esta blancura también le recuerda al sacerdote que tiene que vivir de tal manera que pueda subir al altar con un corazón puro y un alma serena. Cuantas veces se revista el alba, se acordará que ha de purificar cada vez más su corazón. No que ya tiene que ser puro 100%, pero tiene que trabajar siempre en ser cada vez más puro. No solamente de los pecados, sino también de las aficiones desordenadas, porque el sacerdote puede enamorarse demasiado de las criaturas, perder mucho tiempo con las personas, con las familias. Claro que nuestro tiempo está para toda la gente, pero está para salvarlos, no para buscar complacencia, que nos alaben, que nos traten bonito, o sea, buscarnos a nosotros mismos. No, hay que buscar efectivamente el bien de las almas. Por eso el sacerdote reza antes de ponerse el alba: purifícame, o deálvame en latín. Purifícame, Señor, y limpia mi corazón, para que lavado con la sangre del Cordero merezca participar en las alegrías celestiales. Muy bien, el sacerdote ya se ha puesto el amito, se ha puesto el alba. A continuación se ciñe el cíngulo, que lamentablemente muchos sacerdotes también hoy en día han dejado de usarlo. El cíngulo es una cuerda que se ciñe la cintura y sirve para sujetar el alba, que es larga y amplia. Entonces es bueno usarlo por su sentido práctico e incluso por su sentido estético. El sacerdote, el diácono que no usa el cíngulo, parece que está usando una bata de dormir o un vestido de novia. Pero además hay un sentido espiritual, ciertamente. Dice el padre Sáenz: los obreros, los soldados y los viajeros tenían la costumbre de ceñirse y ajustarse los vestidos, que eran largos y flotantes, de modo que quedaran más expeditos para su trabajo, para su lucha o para su viaje. Y un poco de todo eso tiene el sentido de la Santa Misa, de trabajo, de lucha y de viaje, de peregrinación. Sin embargo, el simbolismo que prevaleció se refiere especialmente a la pureza, porque la zona de la cintura donde va el cíngulo es considerada como la sede de la concupiscencia, que debe ser ceñida, refrenada. La oración que se reza cuando uno se lo pone es: cíñeme, Señor, con el cíngulo de la pureza, y apaga en mi cuerpo el ardor de la concupiscencia, para que permanezca siempre en mí la virtud de la continencia y castidad. A muchos les puede parecer un signo infantil, pero recuerden que cuando Santo Tomás de Aquino venció esa gran tentación contra la castidad, aparecieron dos ángeles con un cíngulo y lo ciñeron, indicando que Dios le había dado como premio a esa victoria la perfecta castidad en esta vida. Luego el sacerdote se reviste con la estola, el cual se parece a una bufanda larga que va sobre los hombros del sacerdote, pero que significa el poder del orden sagrado, el poder del sacerdocio. Incluso en las catacumbas se lo representaba al buen pastor con una estola.
Por eso un autor del siglo VI decía que esta estola recordaba a la oveja perdida puesta sobre las espaldas del buen pastor, o sea, el poder sacerdotal. Sin embargo, la oración que dice el sacerdote es esta: devuélveme, Señor, la estola de la inmortalidad que perdí por la desobediencia del primer padre, y si bien me acerco indignamente a celebrar los sagrados misterios, haz que no obstante pueda gozar de las alegrías eternas. O sea, esta estola significa dos cosas según esta oración: el vestido de santidad que el sacerdote tiene que revestir para servir a Dios, para dar buen ejemplo ante los hombres, y también significa el vestido de gloria que será en el cielo la recompensa por esa fidelidad. Ambos vestidos, el de la gracia y el de la gloria, componen la estola de la inmortalidad que Adán perdió para él y para todos nosotros. En el caso de los diáconos también llevan una estola, pero la revisten cruzada, no sobre los hombros, cruzada para indicar que los poderes sacerdotales aún no están del todo expeditos en el diácono. Y finalmente viene la casulla. El sacerdote se reviste con la casulla, que es un gran manto redondo, muy ancho, con una sola abertura para que el sacerdote pueda pasar la cabeza por ella. Cuando el sacerdote se pone la casulla es como que se encierra en su interior, ya que la casulla rodea prácticamente todo el cuerpo desde la cabeza hasta abajo, y por eso a partir del siglo VII se la empezó a llamar casulla, o sea, pequeña casa, casita, donde el sacerdote está encerrado. Este amplio manto tradicional después de las persecuciones comenzó a ser usado y con el correr de los tiempos se fue recargando con demasiados adornos, hasta de mal gusto, y luego entonces comenzó a recortarse poco a poco hasta quedar reducido a pequeñas proporciones en forma de guitarra. Es lo que llamamos la casulla guitarrita, que se usó hasta antes del Concilio Vaticano II. León Bloy compara esta casulla guitarrita a un escapulario, es muy hermosa, pero hoy se ha preferido volver a la noble forma primitiva. La casulla actualmente usada es al modo de las primeras casullas usadas. Es la principal y la más hermosa vestidura que se pone el sacerdote, es como un vestido nupcial que cubre todos los demás ornamentos. Ello nos permite compararla con la caridad, dice el padre Sáenz, que es la virtud más grande y la más preciosa de todas, que domina a las demás. Y la casulla tiene dos caras, adelante y atrás, que pueden figurar el amor a Dios que tiene que tener el sacerdote, que tiene que ser grande, y el amor al prójimo, que también tiene que ser grande, porque tiene que dar la vida por las almas. Se ha dicho también que la casulla representa la cruz que Cristo llevó sobre sus espaldas hasta la cumbre del Calvario, y que simboliza no solamente la cruz exterior, sino la interior, o sea, el deseo que Cristo tenía de sufrir por nosotros, desde el momento que Él se encarnó, y que el sacerdote también no solamente tiene que llevar la cruz de cada día, sino tener ese deseo de sufrir por amor a Cristo y por amor a las almas. Por eso la oración que se reza es: Señor, que dijiste mi yugo es suave y mi carga ligera, haz que lleve esta casulla de tal modo que alcance tu gracia. Por eso en aquel pequeño pero grandioso libro de la imitación de Cristo se lee esto: sube al altar llevando en su casulla dos cruces, una delante por sus propios pecados, la otra detrás por los pecados ajenos. Carga como Cristo los pecados del mundo. Al inmolar la divina víctima, se inmolará Él con ella por la salvación de los hombres y la glorificación de Dios. Termino con un ejemplo. Un día un cierto ermitaño, un monje del desierto que vivía solo haciendo oración y penitencia, había escuchado que el obispo San Basilio era un hombre muy grande y muy santo. Fue a verlo por curiosidad y llegó un día de fiesta en la cual San Basilio estaba sentado con mucha majestad, con ornamentos ricos y preciosos y mucha gente que lo respetaba y lo servía. Entonces este monje en su interior hizo un juicio temerario de que San Basilio se estaba gloriando en toda esa ornamentación, en toda esa majestad, en el boato regio que le llamamos, que se deleitaba interiormente, soberbiamente en eso.
lo cual, claro, puede suceder, pero teniendo este juicio temerario, que lamentablemente mucha gente hace a veces, escuchó una voz del cielo que le dijo: «Mucho mayor deleite y contento recibes tú con un gato que tienes en tu celda que Basilio con toda aquella majestad y aparato». Tremenda sentencia. O sea, este monje tenía un gato que le daba, claro, contento, un animalito es una compañía, pero no tiene que ser algo de mucha monta. Entonces, mucho menos deleite, le decía esta voz, tiene Basilio con toda esa majestad y aparato. O sea, lo usaba porque había que usarlo por la majestad de Dios, para el bien del pueblo, de los sentidos. Pero interiormente San Basilio ni se complacía en eso. No se creía más por tener esos ornamentos sagrados. Otro monje llamado Efrén, viéndolo también a San Basilio con la misma forma, pero que incluso había tenido un sueño antes, como una revelación en la cual veía una columna de fuego que desde el suelo subía hasta el cielo, y en ese sueño le fue dicho que era San Basilio esa columna, este monje Efrén juzgó que sí, era Basilio, pero más bien significaría una columna de soberbia y presunción, y no de caridad. Entonces, pensando así, este monje le fue revelado a San Basilio lo que estaba pensando Efrén, este juicio temerario, y se lo dijo San Basilio a Efrén. Con esto, Efrén quedó suspenso, viendo que le entendía sus pensamientos, cayó por tierra, reconoció su culpa, confesando que Dios moraba en aquel hombre, ya que le revelaba el secreto que él tenía en su corazón.